Capítulo 47. El agua de todos los mares no podría apagar el amor, tampoco los ríos podrían extinguirlo. Cantar 7:7. Me presenté al señor Arteaga. Ahora, viniendo ya a los tiempos de la prefectura, apuntaré algunas cosas útiles para que pueda juzgarse lo relativo a nuestra salida de aquella tierra en donde nació la pobre congregación, y para que de paso me quede cumplida la obediencia de dejar cuanto se refiere al instrumento de Dios. Tan pronto como llegó el señor prefecto, reverendo padre José Joaquín Arteaga, de quien algo he dicho ya, le hice las atenciones del caso, lo visité poniéndome enteramente a sus órdenes. Después fui al confesionario donde rogué se encargara de la dirección de mi alma y le consulté algunas cosas. Él no pareció mal dispuesto, pero tampoco me habló de nada de lo que debíamos hablar. Supe que mientras que yo estaba ausente, entró Almurri y que ya había dejado escapar esta idea. Eso era lo que yo soñaba y estas mujeres me cogieron la delantera. Esto se lo oyeron las hermanas. En la casa no se manejó nada bien con ellas, sin que tampoco pudieran decir que mal. Algo guardado se veía, pero sumamente disimulado. En las otras casas se manejó en la visita bastante menos bien con las hermanas y su oficio. Hacía caso omiso de los trabajitos de ellas, para los cuales le consultaban en sus dudas. En la Santa Teresa elogió mucho el almuerzo, pero ni una palabra del trabajo misionero, ni les hizo caso a los indios. En el hospital le tenían los indios pequeños cantos y dialoguitos. Lo recibieron tan bien como les fue posible. En todas partes, menos en Morrí, encontró muchos indios y conversó con ellos. Digo que solo en Morrí no, porque allí hubo quien los amedrentara con la idea de un prefecto, instrumento del gobierno civil para llevarlos de soldados. Pero en todas las otras casas encontró muchos indios. Pues después de la visita salió diciéndoles a todos que no había indios. Sin embargo, en Medellín, en donde me encontré con él, no me dijo nada, sino simplemente que había visitado las casas. En esta vez creo que nada me dijo ni a favor ni en contra de la congregación. No obstante haberle consultado muchas cosas, pero sin duda Dios permitía que él no nos fuera franco desde el principio, para darnos tiempo de trabajar un tiempecito más por esos indiecitos que tanto le duelen. Dificultades con el capellán. Después, si no recuerdo mal, se fue a Europa y mientras tanto el reverendo padre Alfredo se orientó en cuanto necesitaba para hacerme todo el mal posible. Desde el principio dije a las hermanas de la necesidad de soportarlo todo, mirándolo como venido de manos de Dios para mostrarnos lo poco que valíamos cuando el Padre se había encargado de hacérnoslo ver por medio del menosprecio con que nos trataba y trataba a todo lo relacionado a los indios. Así pasó mucho tiempo. Después ensayé, cuando ya la hostilidad llegó a hacerme temer por los indios, pues los trataba duramente y les negaba los sacramentos, así como las hermanas. Ensayé, diciéndole al señor prefecto para que nos dijera cómo habíamos de portarnos, con toda la ingenuidad del caso y sin amargura alguna. Le hablaba de esto al señor prefecto y siempre me contestaba: no sé lo que deben hacer, porque este padre es malo de corazón y no les perdona que existan. Él lo ha dicho. Y yo no intervengo porque es hacerle las cosas más delicadas
y ponerlas en peores dificultades, porque Él no me atenderá. No sabía yo entonces que estaban de acuerdo, pero por majadera, porque ya el padre Luis me lo había dicho, cuando al llegar a Medellín de la Fundación de Urré fue a visitarme y con aire de triunfo me dijo que habían puesto en la beiba a este padre y que iba a acabar con nosotras. Y él y el señor prefecto habían sido los de los nombramientos. Pero así he sido. Nunca se me ocurre darle ningún alcance a lo que tiene lados a juicios malos del prójimo. Necesito ver las cosas ya encima y oír el látigo. Ensayé después hablando con el mismo padre claramente y comprometiéndome a darle gusto en todo. Menos resultado dio esto porque se burlaba de mí. Después ensayé ver si a fuerza de atenciones, amor, respeto y favores lograba cambiarlo. Menos todavía conseguí. Pues Dios mío, le dije a las hermanas que como todo se había de cambiar en conversión de los indios, trabajáramos con calma, soportándole todo sin culpar mucho al Padre, pues era instrumento de Dios para purificar la obra. En fin, nada dejé de ensayar para que las hermanas aprovecharan las ventajas que tiene la persecución y para que miraran al Padre como un bienhechor. Creo haberlo logrado en gran parte, pero el trabajo del confesionario, en donde les encargaba a las hermanas con graves cargos de conciencia que me retiraran la confianza y aún la obediencia, iba formando una atmósfera de sufrimiento y de falta de libertad terrible. Las hermanas y novicias me querían como era natural, dadas las condiciones en que estaba, y esto ofuscaba al Padre, pues con ese cariño se le frustraban a él sus intentos. Me confesaba con él y me trataba como si fuera un gran amigo. Llegó hasta hacer pláticas en el noviciado, completamente anárquicas, y citarlas para otras en las cuales se proponía probar mi perversidad. Me pidió que reuniera a las hermanas para una plática y aunque sabía yo que esa misma mañana les había dicho que esa plática era para probarles mis maldades, le atendí y entraron a la capilla. Al principio la asistí, pero después, viendo que llevaba más de un cuarto de hora repitiendo una misma cosa y disparatada, pues decía que si uno tiene 10 pecados mortales, si no se dolía siquiera de uno, no se le perdonaban. Esto lo repetía sin poder decir otra cosa, creyendo que era que le faltaba valor para decir nada delante de mí. Aproveché la oportunidad de haber llamado un indio a la puerta para salirme. Inútil fue porque dicen las hermanas que en todo el tiempo de más de una hora no dijo más que eso, repitiéndolo como a su pesar, pues se veía que hacía esfuerzo por decir otras cosas y no le resultaba. Pasada la plática, le dijo a las hermanas que como había sentido gente en el corredor, no se había resuelto a decir nada de esa mujer, pero que la tarde siguiente lo diría todo. Efectivamente, me pidió que le permitiera plática también aquel día. Le reuní las hermanas y no entré a la plática para acompañar a unas enfermitas. Antes de entrar, tuve que forzar a algunas novicias para que lo hicieran, pues la mayor parte se negaban a oírlo. No me pareció prudente que no entraran y les hice un poco de fuerza, diciéndoles además que no temieran, que si lo que decía era verdad, me gustaba para pedirles perdón a Dios y a ellas encomendarme, y si era falso, se le podía probar al Padre lo contrario, y ya era más honroso para él, pues que estaba en buena fe. De todos modos, debían asistir sin manifestar mala disposición. Pues aquella tarde tampoco dijo, sino que en París había habido unas religiosas
que pedían cuenta de conciencia y que el Papa las había dispersado y destruido. Que había tenido razón el Papa cuando decía que iba a decir otra cosa, salía con eso mismo, de modo que pasó otra tarde sin hacer sino repetir cosas incoherentes sin sustancia ni fin. Padre, esto me ha resuelto dentro de mí misma a calificarlo de prodigioso, pues ¿cómo se concibe que hombre tan resuelto y poco discreto en lo del hablar no se hubiera resuelto a decirles nada, ni siquiera lo que les decía en el confesionario? ¿No le parece muy semejante a lo de Balaán, que hablaba lo que no quería y dejaba de maldecir al pueblo de Dios como se había comprometido? Se proponen acabar con la obra. Mientras tanto, los demás padres hacían su labor en Frontino, en Medellín y donde quiera que iban, ya con el ridículo, ya con la interpretación torcida de todos nuestros actos. En fin, Padre, bien se veía que eran instrumentos de Dios para purificar una obra de su gloria. Supe que los padres habían hecho como una especie de plan para los trabajos del año y que habían puesto un solo viaje al Murrí y cada 4 meses a Río Verde y Santa Teresa. En ello es que se proponían procurar la destrucción de la congregación, pues suponían que así se iban cansando las hermanas y volverían a la casa, con lo cual la congregación se acabaría por consunción. Esto lo comunicaron ellos mismos a algunas de las hermanas y estas me lo dijeron. Esperemos a ver qué camino nos abre Dios para evitar ese mal. A la vez, uno de los padres hizo una correría por diferentes pueblos, sembrando por donde quiera una atmósfera de terror, a la vez que anunciaba la próxima destrucción de la obra, diciendo que era el Señor perfecto quien deseaba salir de las misioneras, pero que la única manera de salir de ellas era hacerla morir por falta de recursos y atenciones espirituales. Verdaderamente, Padre, iban muy acertados porque qué cosa mejor que para morir un cuerpo que quitarle su aire de vida. Sin embargo, no me alarmé demasiado porque aún no había vuelto a hablar con el señor prefecto. Además, el noviciado la tarea de infundir sospechas en el confesionario acerca de mi persona, de autorizar la desobediencia, haciendo ver que no teníamos autoridad legítima, de tratar con cierto desprecio muy marcado las observancias de las reglas, al inculcarles a los novicios otras comunidades a donde podrían entrar con muchas ventajas y hasta ofrecerles dotes, hacer las exploraciones canónicas de un modo incorrecto, como para orar en el ánimo de las exploradas, para desanimarlas y obligarlas moralmente a no hablar como deseaban, etc. Todo eso hacía ver que el desastre estaba encima. No podía comunicarme con el señor Crespo, que era el único recurso que me quedaba, porque las cartas llegaban hasta Frontino y de allí se perdían. Esto por fin llegó al conocimiento del señor Crespo, quien bien hizo que las cartas de él me llegaran bajo cubierta para otra persona y las mías salían también dirigidas a distinta persona del obispo de Santa Rosa. Pero entonces jamás llegué a sospechar que esa correspondencia fuera desviada por los padres y reñí a una hermana que lo supuso. Pero ahora, después de mucho tiempo, tengo razón clara y justa para pensar que sí se resolvían a tal cosa. Yo les haya perdonado en atención al mucho bien que aquello ha hecho en nuestras almas, pues sufrir es siempre una ganancia. En tales circunstancias, vine a Medellín a verme con el señor prefecto, que acababa de llegar de Europa, de un viaje que había emprendido furtivamente, según entiendo, debido a un disgusto con los padres que le
negaban servicio en malos climas. El viaje fue hecho con gran misterio, por lo cual tampoco sería raro que algo relativo a nosotras lo llevara. Uno de los padres sí me dijo después que de paso por La Habana pensaba arreglar la triada de unas hermanas negras fundadas en Centroamérica hacía poco y que las llevaría para su prefectura en nuestro lugar. Lo hice sin pensar que me notificaba, pues siempre pensaba que el señor prefecto le correspondía notificarme, pero claro que siempre era dato útil. Entrevista con el señor prefecto en Medellín. Vine pues a Medellín en entrevista especial, le dije al señor prefecto cuánto tenía y lo extraño de la conducta de los padres, para lo cual le rogaba a él que tuviera la caridad de advertirme del motivo que los padres podían tener para ello, pues que estaba dispuesta a arreglarlo todo y no hacerlo sufrir más. No me contestó nada a este respecto. Después le dije, le he oído muchos planes para la organización de la prefectura, pero aún no me ha dicho lo que piensa con los indios cativos y con nosotras. Le ruego me diga. A esto contestó, mire, indios cativos no hay en la prefectura. En cuanto a ustedes, y un gesto. Ya me han dicho que su resolución es dejarnos perecer por falta de sacramentos y que por eso los padres no irán a morir sino cada año. ¿Verdad? Pues yo no los obligo a lo que no quieren, me contestó. ¿Y en qué se funda el ilustrísimo Señor para querer y necesitar salir de nosotros? Creo que tendrá la caridad de serme franco, en vista de mi buena voluntad y de que Dios ha querido que estemos allí desde hace varios años. Pues es que ustedes quieren ir adelante de nosotros. Usted funda sin licencia de los superiores, y así es imposible, me contestó. Vamos por partes, ilustrísimo Señor, le dije. He sabido que los padres dicen lo mismo, pero jamás he podido que me señalen en algún caso para arrepentirme y corregirme, pues eso me parece pecado y sobra de soberbia. ¿Vuestra señoría me pudiera decirme en qué he ido delante de los padres? Pues no lo sé, pero va adelante y se mete a donde ellos no pueden ir. Lo comprendo, ilustrísimo Señor, porque los padres se han asustado mucho siempre de que no tengamos miedo de ir a malos climas, pero no creía que era ir adelante de ellos, porque ellos no estaban comprometidos a seguirnos. Los señores obispos me han mandado hacer las fundaciones en malos climas, y luego les han rogado a los padres que entren a Murrí, pero no los han obligado. Además, ahora que vuestra reverencia es la autoridad, no tengo por qué ir a donde los padres no quieran ir. Iré a donde vuestra señoría me indique y mande. En cuanto a lo de fundar sin licencias, puede vuestra señoría verlas todas en el archivo de la congregación cuando lo quiera. Esto último lo sorprendió y me dijo, pero si me han dicho los padres que Amurrí y Aburé los fundó sin licencias, puedo mostrárselas y puedo hablar con los señores obispos dueños de ellas. Y entonces, ¿por qué dicen los padres eso? Eso sí no lo sé. Como tampoco sé por qué ha ido esta misma semana uno de los padres a decir al señor inspector provincial que nos quite las escuelas, que no hay nada, que no hay más de 2 indios en cada casa misionera, siendo que él y todos los padres han encontrado muchos indios en las casas cuando han ido. Esas son cosas inexplicables. Además, vuestra señoría visitó las casas y en ellas había muchos indios y dice que no hay catíos. ¿No ve que son cosas trabajosas de entender? Además, ¿cuántas veces han ido los padres a las tierras de los indios y los han visto? ¿No ve, ilustrísimo Señor, que hay muchas cosas que no se entienden? Sin embargo, no quiero entenderlas sino trabajar. Ver que vuestra reverencia me habla francamente y si puedo
llegar a complacerlo, someterme a todo, aunque sea a la persecución incorregible de los padres, con tal de contar con su autoridad y cuidado. Si esto no consigo, con dolor de mi alma, sacaré la congregación de la prefectura, pero antes quiero que quede muy convencido de mi buena voluntad y de que si hace el estudio de todo, verá que no tengo todas las culpas que los padres dicen. A todo esto se volvió para un lado como a escribir. Pasado un momento me dijo: los padres no quieren acompañarme a Turbo porque no quieren ir a malos climas. Estoy muy solo, pero no importa. Estoy resuelto a irme solo. Entonces le dije: ¿y las hermanas negras que deseaba conseguir en Cuba no vienen? No, me contestó. Me informaron poco bueno de ellas y no resolví traerlas. Pero dígame, ¿ustedes me acompañan al Golfo? ¿Por qué no, ilustrísimo señor? No tenemos límites para nuestro trabajo, siempre que veamos con los superiores, es decir, con su licencia. Con esto cambió completamente de semblante y me dijo: pues mire, así sí seguiremos muy bien. Váyase a Dabeiba y esté prevenida para que, cuando yo le telegrafíe de Turbo, pueda mandarme unas hermanas muy buenas, entre las cuales vaya una muy entendida y de buen talento, para que podamos ponerle los puntos a los indios, cunas que son supremamente recelosos. Y así es necesario conocer algo de estrategia para que podamos ponerle los puntos a los indios cunas, que son sumamente recelosos, y así es necesario conocer algo de estrategia. Naturalmente todo quedó pactado con una complacencia de mi parte, y si he de decirle francamente, padre, de él también. Pero eso había de ser un golpe terrible para los padres, pues habían negado la compañía al señor prefecto para que, aislado y solo, se confesara impotente y entregara la prefectura, pues ellos no la querían por el temor de ese trabajo misionero de abnegación que los comprometía a ir a malos climas. Así me lo habían dejado comprender. Quizás por eso mismo procuraron que se desengañara del todo de nosotras, para quitarle al señor prefecto ese apoyo que le supliría e impediría que tuviera que echar pie atrás. La pagaríamos más tarde, pero como por lo pronto no lo vi, estuve tranquila. Simplificación del alma. Todavía tuve confianza suficiente para llamar al señor prefecto al confesionario y darle cuenta de mi alma como si nada hubiera. Bendito sea mi Dios, que me dio serenidad para cumplir la obediencia siempre por encima de todo. Ya recordará que para ponerme bajo la dirección del señor prefecto tenía mandato del reverendo padre Elías. Además, si era mi superior en lo exterior, no había inconveniente, si quizás sí conveniente en que lo fuera también en lo interior. Me dio una respuesta que me hizo conocer lo muy bien que me había entendido. Le dije que notaba que todo en mi alma hacía muchos años que se había vuelto uno, que por ejemplo el examen y la oración no eran cosas distintas, no eran el trabajo y la oración, y que además todos los sentimientos como que se me confundían en uno solo, así como los deseos, que tampoco eran distintos de cierto estado de oración muy íntimo. Me contestó que es una especie de simplificación del alma, que era como el colmo de las gracias precedentes, que no desconfiara de ese estado, que era muy lógico tratándose de la acción de Dios en el alma. Me dijo además
que todo lo que le había dicho correspondía perfectamente a ese estado de simplificación sobrenatural. Como mi interior me daba testimonio de lo mismo, vi en esto que me entendía y veía muy claro en él. Entonces, Padre, como este conocimiento de mi interior me hubiera iluminado de un modo especial, entendí el porqué, el cómo se simplifica el alma, el calor del trabajo divino. Por eso aquello de una sola es mi amada, el cantar de los cantares, me parece el resumen de esa verdad. El trabajo de la gracia primero se complica mucho en el alma por los afectos y pasiones que o debe enderezar o corregir o suprimir. Pero luego que el Espíritu Santo puede soplar en soledad, es decir, en un alma pacificada, su aliento es uno y excelente, y que produce tal unidad en todo que se ve como obligado a decir, a manera de cántico de triunfo, ahora sí ya, una es mi amada, una mi paloma, una mi hermosa. Y natural, la gracia va retratando su ser y ella es una con una unidad deslumbradora, pues es participación de la misma naturaleza de Dios. La multiplicidad encierra en sí algo parecido a una imperfección, a mi modo de ver. Por eso lo perfecto tiende a la unidad. Por eso el amor unifica la unión más eminente, cuya coronación es la visión beatífica. Así es en el cielo, el alma puede cantar el cántico como el de los cantares. Uno es mi amado, téngole y no le dejaré eternamente. ¿Cuántas veces, Padre, en mis amistades con las personas divinas, he podido sentir cómo la unidad de Dios resalta más hermosa en la Trinidad? De personas y cómo es más uno porque es trino. Pero cómo reducir a expresión humana el más bello concepto que de él nos dan los teólogos, aunque los demás sean lo mismo. Por eso, a medida que el alma se acerca a su objeto, a su amado, va revistiéndose de cierta simplicidad que la hace bella y por la cual la distinguen los ángeles como próxima invitada a la unión celestial. Lo muy parecido se inclina a su semejante. Por esto debe ser como irresistible la fuerza con que Dios inclina las almas que llegan a simplificarse en esta tierra, y debe ser lo que con las almas del purgatorio lo mueve a atraerse cada vez con más fuerza. Oh simplificación, la del purgatorio. Allí sí que se unifica, se consolida en unidad, por decirlo así, Padre, el alma al purificarse. Porque ¿qué es purificarse sino dejar toda composición colmada adquirido en ser de mismo amor, aspiración o deseo? Purgar la cosa es quitarle todo lo que entre en ella y es como distinto de su naturaleza o de sí mismo. Así se purifica el azúcar, quitándole por destilación todo lo extraño de ella que haya en su composición, de modo que purificada el alma queda simplificada, y entonces el Espíritu Santo reconoce la obra de su amor en aquella única y como por imán la atrae así. Esto, Padre, no sé lo que tenga o diga en las enseñanzas de los teólogos, pero solo digo muy imperfectamente lo que he sentido. Por eso, en aquella entrevista con el señor prefecto, tuve la gracia de ver aprobada una cosa que no había expuesto antes, por no haberla advertido ni hallado los términos para decirla.
Ya ve, Padre, cómo es Dios con mi alma para darme sus gracias y sus luces. No le importa valerse de un enemigo. Por eso yo he de bendecirlo eternamente.